¿Sí ven el cambio de la pantalla? Sí, Lick. Ok, veamos entonces. Gracias por... A ver. Claro que sí se mira. Muy bien. Claro. Veamos. Muy bien, entremos en materia, pues. Vamos a entrar en materia. Gracias por estar presente. Qué bueno volverlos a ver y saludarles. De verdad, qué bueno que ustedes se encuentran bien por ahí. Vamos a ver si puedo presentar todo la pantalla. Excelente. Muy bien. Déjenme ver. Muy bien. Sí pueden ver, ¿verdad? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Habíamos desarrollado lo relativo a lo que es en su momento oportuno los recursos que podíamos interponer en este ejemplo claro. Luego habíamos desarrollado qué pasa en los juicios que tienen juicio ejecutivo, los recursos como tal, el juicio ordinario posterior. En la vía impugnativa, les quería mencionar en relación a los recursos. El artículo 334 del Código Procesal Civil y Mercantil establece únicamente serán apelables los autos que nieguen, tramiten la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación. Ojo con esto. Luego, en el caso del juicio ordinario, puntualmente se establece lo que es la sentencia dictada en juicio ejecutivo, que no pasa de autoridad de cosa juzgada. Y lo decidido que puede modificarse en juicio ordinario posterior. ¿Qué se establece o qué requisitos sine qua non tengo que tomar en cuenta para el efecto? Pues puntualmente, déjenme decirles que hay que traer a colación lo relativo a lo que es, déjenme ver aquí, a lo relativo a lo que es la condición. Solo podemos promover cuando se haya una sentencia dictada oportunamente. Y la competencia es competente el juez que conoció el juicio ejecutivo. Tiempo para interponerlo, como máximo 3 meses, según la normativa, ¿verdad? Entonces, vamos a ir avanzando un poquito porque esos temas ya lo hemos visto en su oportunidad. Muy bien, veamos entonces lo relativo a la siguiente institución. Las ejecuciones especiales. Fíjense ustedes que en las ejecuciones especiales se establece como un tipo de ejecución que surge ante la existencia de una obligación que no consiste en el otorgamiento de un monto dinerario, sino es en dar, sino en hacer y no hacer o es alguna cosa común. ¿Sí? De tal cuenta entonces que hay obligaciones especiales y dentro de las obligaciones especiales, si ustedes analizan el artículo 1320 del Código Civil y hacen la referencia en el artículo 336 del Código Procesal Civil, desarrollas eso. Luego, tenemos las obligaciones especiales de hacer. ¿Cuáles son las obligaciones especiales de hacer? Sí, las obligaciones especiales de hacer es lo relativo a lo que establece el artículo 1323 del Código Civil y el 1337 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, luego tenemos lo relativo a lo que es las obligaciones especiales de escritura, ¿sí? Ahora bien, la obligaciones especiales de escritura atiende precisamente el artículo 338 del Código Procesal Civil. Ojo con esto, ¿sí? Y el cuarto establece propiamente la obligación especial del quebrantamiento del no hacer. Eso es en un contexto de lo que usted va a encontrar en el artículo 326 del Código Civil y el artículo 339 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? ¿Cuál sería la vía especial para la ejecución? Pues oportunamente le indicamos que serían las obligaciones especiales que serán ejecutadas mediante el procedimiento establecido en el juicio ejecutivo, como ya lo hemos venido abordando cada una de esas matices. Ahora bien, las obligaciones especiales lo hemos abordado en su oportunidad y es el contexto de lo siguiente: ejecución de las sentencias. Sabemos entonces que las sentencias emitidas por los distintos órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como extranjeros, se regirán por los procedimientos de ejecución en la vía de apremio y juicio ejecutivo. Esto según la obligación que se pretenda ejecutar en su oportunidad, ¿sí?
o con esa institución. Veamos entonces. Partamos entonces de estas particularidades de las sentencias que obviamente rigen en el contexto nacional. Si nosotros hablamos de una obligación de la entrega de un bien inmueble, se podrá en posesión a la persona, fijándose un término, de 10 días. Para el efecto, lo establece el artículo 341 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero la otra particularidad es que si la obligación es la entrega de un bien mueble que eventualmente pudiera ser habido, se ordenará el secuestro de la misma. Dos particularidades, una en el 341 y la otra también en el 341. Sí, la obligación es de entregar un bien inmueble y la otra es la obligación de la entrega del bien inmueble, pudiendo ser habido, se ordenará el secuestro de las mismas. La ejecución de la sentencia, ¿cómo opera la misma? Las sentencias ya lo hemos abordado con antelación. Ahora hablemos de las particularidades, otras particularidades que regula el 342. Fíjense que en los casos, hay varios compañeros que están. Yo les dije que rogaba su puntualidad, compañeros. Por eso les dije, eventualmente, miren, por favor, les pido de corazón estar puntuales. Entonces, yo estoy puntual. Así es de que voy a continuar. Particularidades de las sentencias nacionales. En un contexto de lo que establece el artículo 342. Ojo con eso. A mí me llama mucho la atención lo referido al caso de la sentencia en segunda instancia. Obviamente, cuando hablamos en segunda instancia, ustedes han de recordarse que las resoluciones eventualmente pasan, pudiésemos llamarlo coloquialmente así, generan una resolución en el contexto de primera instancia. Estoy hablando de los jueces de paz, jueces de primera instancia como tal. ¿Sí? De tal cuenta entonces que hay un fenómeno importante que hay que marcar aquí, y es lo relativo a qué pasa entonces en una instancia, que puede ajustarse aun cuando no hubiere transcurrido el término para interponer casación o esta estuviera pendiente. Tome nota entonces que los fallos en primera y segunda instancia son conformes en su parte resolutiva. Y por otro lado, que se presten garantías suficientes para responder de la restitución de daños y perjuicios en caso de ser casados la sentencia recurrida. Aquí estamos hablando de un contexto en tema de casación. Entonces, ¿qué no es prudente? En el proceso relacionados a capacidad de Estado civil, porque eso lo establece el artículo 342 del Código Procesal Civil y Mercantil. Voy a tratar de avanzar porque si nos ponemos a leer los artículos va a estar complejo para nosotros. ¿Estamos? Sí. Ahora bien, veamos entonces qué otro aspecto importante podemos ilustrar acá. Otro aspecto importante es que veamos en las particularidades muy intrínsecas en las sentencias extranjeras, porque estamos hablando internacional extranjeras, está la eficacia conforme al principio de reciprocidad. En Guatemala se le dará el mismo valor que la legislación, obviamente la legislación o la jurisprudencia del Estado que corresponde le asignan a las sentencias guatemaltecas. Esto lo establece el artículo 344 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, ¿quién es el juez competente en Guatemala? Estamos refiriéndonos puntualmente a esa institución. ¿Será competente el juez guatemalteco que sería competente para conocer asuntos sobre el cual recayó el juicio? Ello siempre dependiendo de la materia que corresponda. Ello lo establece el artículo 346 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a la otra particularidad de las sentencias extranjeras. El mismo artículo 346 prescribe ciertos mecanismos y establece que todas las sentencias extranjeras tendrán fuerza y podrán ejecutarse en Guatemala. Si reúnen las siguientes condiciones, el tema es que, ¿qué condiciones? Bueno, en primer lugar, veamos lo relativo a lo que es puntualmente que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil, ¿sí?
El otro escenario es en el contexto que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada o inocente que tenga su domicilio en Guatemala o que en la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea ilícita en la República y que sea ejecutada conforme a las leyes de la nación en que se haya dictado y que reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica. ¿Sí? Bueno, 5 aspectos importantes que hay que tomar en cuenta en el contexto de las condiciones de las sentencias extranjeras. Ahora bien, veamos lo siguiente. Todos estos aspectos que hemos abordado deja en claro algunos aspectos básicos en este contexto. ¿Qué tema vamos a abordar? Creo que las ejecuciones especiales ya la habíamos abordado oportunamente. Compañeros, honestamente yo ya no les voy a volver a decir enciendan su cámara, no enciendan, porque la verdad que eso es una obligación que ustedes tienen, ¿oyeron? O sea, realmente les voy a, tal vez no regañarlos, sino los voy a exhortar. No tengan en poco las clases que reciban. Mañana ustedes van a ser profesionales y hoy por hoy llora sangre cuando uno los evalúa en el examen técnico profesional, cuando uno los evalúa inclusive en la maestría. De hecho, mañana tengo que evaluar a más de 10 personas que se someten, bueno, 5, o sea, 7 maestranos. Y de verdad, son preguntas tan sencillas, pero que obviamente marcan la vida de un estudiante si es que no logran responder o pudieron haberlo aprendido durante esos 5 años. Entonces, sí les voy a rogar un poquito de disciplina en ese contexto, porque yo he tratado de ser muy justo en el parcial, pese a que a algunos les fue re mal, pues a todos les asigné el puntaje correspondiente, las asistencias que contaron, porque realmente si no hubiera sido por asistencia, porque a algunos en alguna asistencia les dimos cierto puntaje, les hubiera ido mal. Sin embargo, pues fui muy objetivo. Pero no solo es un premio, sino eso es un tema de reciprocidad. El hecho es que estén en clases, ¿oyeron? Hay más de 70 personas asignadas y hoy solo hay 45. Y les reitero a los que ni siquiera se presentan a las clases virtuales, no me estén buscando si les falta un punto y nunca se presentaron a clases, porque ustedes tienen que ser conscientes, ¿oyeron? Y menos si les falta así. O sea, uno tiene que ser consciente, ¿oyeron? Y eso es lo muy importante en el tema de lo jurídico. Avancemos. Necesito que podamos tener en cuenta otro aspecto importante. Veamos entonces, en pantalla va bueno, vamos precisamente a lo relativo a lo que es el nuevo tema, la ley de insolvencia, que es el siguiente tema que vamos a desarrollar. ¿Sí? Yo sé que a algunos, pues, les es complejo, pero debiesen tener su cúmulo de leyes ahí, ¿verdad? Hoy hemos avanzado relativamente, el contenido va a estar fuerte, así es de que práctica muy complicado que podamos abordar, entonces vamos a abordar lo que realmente establece el temario y lo que logramos prácticamente, pues, desarrollar perdón, logremos desarrollar con puntualidad. Veamos entonces en lo que presento mi pantalla, veamos lo relativo a la ley de insolvencia. Es un aspecto importante que tenemos que soslayar. Primero debemos de tomar en cuenta que es el decreto 8-2022. Aquí tenemos su ficha técnica, es importante. Decreto 8-2022 del Congreso de la República. Entra en vigencia el 8 de febrero de 2022. Hubo un vacatio legis, un periodo ahí largo en relación a lo que es su vigencia en 2022, precisamente el 3 de septiembre, 153 artículos, 8 títulos, están las disposiciones generales, los administradores o concursales, el registro de procesos y administradores, un comité de acreedores, masa concursal, plan de reorganización, proceso concursal y disposiciones finales. ¿Qué es la insolvencia? La insolvencia particularmente es una situación en que se encuentra el deudor que no puede hacer frente a sus acreedores y no ha sido declarado en quiebra. Hay un procedimiento como tal a efecto que pueda hacer esa declaración. Luego tenemos lo relativo a lo que es su funcionamiento y constitucional. Primero, el marco de carácter constitucional
que establece puntualmente estos preceptos, es en función de lo que establece el 118. Establece que hay principios de régimen económico y social. La Constitución Política de la República de Guatemala prevé esos mecanismos a efecto de que pueda sustentarse bajo una tónica. Actualmente hay una situación que hay que, hay que verificar en contexto de lo siguiente. Guatemala, afortunadamente, dentro de su extenso eh, fenómeno legal, goza cierta protección dentro de un régimen económico social. Y la particularidad en este principio del régimen económico social es que hay ciertos aspectos importantes a tomar en cuenta. La protección no solamente al usuario, al régimen económico del usuario, sino a un conglomerado. Luego las obligaciones del Estado en particular es el proteger la formación del capital, el ahorro y la inversión, ¿verdad? De tal cuenta entonces que se han regulado ciertos aspectos importantes para ese tema. ¿Qué es la insolvencia? Ya lo desarrollamos con antelación, ahora veamos cuál es el fin de la presente ley. En principio es que la reactivación económica y la creación de condiciones para inversión. ¿Qué es lo que se pretende realmente con ese? Miren, cada tema a una concatenación en contexto a la legislación vigente. Yo les hablé de un programa, pero en el programa casi todo ya está reformado. Entonces me di a la tarea de recapitular y abordar someramente algunas normas que debiesen ustedes tener. No vamos a adentrarnos, por supuesto, por el tiempo. Sin embargo, a efecto que ustedes puedan tener la noción de todo ello. Sí, y vamos a irnos, les quería pedir ahí el chance, porque íbamos a, bueno, yo me voy a retirar 20, 15 minutos antes, para que, pues obviamente, ustedes tengan el tiempo necesario para reflexionar. Y entonces sean 45 minutos o 40 minutos de calidad que podamos compartir. Oye, Brenda, ¿la escucho? Doctor, buenas noches. Fíjese que entonces me llama la atención que esta ley también esté asociada a la ley de emprendimientos, porque Sociedades después de la estamos hablando de pandemia, las sociedades de emprendimientos o una ley per se. ajá, sí, 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 porque fíjese que como dice aquí que es para la reactivación económica y la creación de condiciones para la inversión, entonces después de la pandemia hubo un desarrollo de un montón de estrategias para poder resarcir todos estos problemas que aún vivimos, ¿no? O me lo inventé. No se lo inventó. Lo que pasa es de que, fíjese usted que con a raíz de la pandemia surgieron bastantes fenómenos, primero económicos, de ahí en un contexto de pandemia. Lo que se hace en sí es reactivar el plano económico y que se crean condiciones a efecto de que puedan beneficiarse y tener una protección a estos inversionistas que hoy por hoy empiezan a emerger. Antes no se tenía la posibilidad de crear una sociedad anónima con 250 quetzales. Estoy hablando de una sociedad que partía de ese capital. Obviamente hay condiciones, pero sin embargo, con la institucionalidad de este proceso, se llevó a la reactivación económica. Bueno, es lo que se pretende. Más adelante vamos a analizar ese. Así opera, así debiese el deber ser, licenciada Brenda. Luego, el objeto de la ley, lo tenemos en el artículo 1, lo ven en su casa, es regular la insolvencia, principalmente bajo un tema de reorganización. 5 a 7 aspectos importantes que he observado en el análisis per se de un objeto como tal. En primer lugar, la regulación de la insolvencia, ¿sí? Un plan de organización, un registro de procesos administrativos de concursales, un administrador concursales, procesos concursales, liquidación, incidentes y lo relativo a los medios de impugnación. Vean, o sea, el objeto de la ley en sí, en el primer artículo es tratar un esquema de insolvencia, reorganización, administración, procesos, liquidaciones y incidentes, ¿ya?
y genera puntualmente un medio de impugnación. Ahora bien, ¿a quién se le aplica? El contexto del artículo número 2 establece que a toda persona individual o jurídica. ¿Sí? Generalmente las excepciones que ustedes van a observar son a entidades autónomas, semiautónomas. En el contexto del artículo 2 ustedes van a analizar puntualmente el aspecto de descentralizadas y lo relativo a las municipalidades, ¿verdad? No sé si se recuerdan de las organizaciones y los órganos descentralizados. Ya vamos a ver ese contexto. Luego, instrucciones sujetas a fiscalización de la superintendencia de banco. Por ejemplo, bancos, grupos financieros, aseguradoras, reseguradoras. Como ustedes ven, se enfocó a un sector específico. Ahora bien, ¿cuáles son los principios rectores que van a regir esta norma? Fíjense ustedes que tenemos la buena fe, la celeridad, la continuidad, el orden del crédito, la variedad de publicidad. En primer lugar, la buena fe, porque hay un aspecto que va a manifestar el cumplimiento puntual de las obligaciones contables de las personas. La transparencia e inexistencia del fraude a acreedores. ¿Sí? Esa quiebra que eventualmente se genera. Bueno, no pago por esto. No pago porque mira, no puedo, no tengo cómo responder. Otro aspecto es la celeridad. El juez concursal y el administrador concursal velarán porque las actuaciones duren y el proceso sean eficientes y ágiles. La continuidad, la insolvencia se promoverá por el uso del plan y la organización como un medio idóneo para lograr la recuperación del derecho de crédito de los acreedores. El orden de crédito. Los créditos se ordenarán jerárquicamente y recibirán un tratamiento equitativo. Oralidad, el juez concursal aceptará y promoverá el uso de las actuaciones orales dentro de las audiencias de un proceso concursal. Y la publicidad, obviamente, ¿verdad? Al inicio del proceso existe un plan de organización e inicio de liquidación. Administradores concursales. ¿Qué es lo que pretende regular esta norma? Y en el contexto del artículo 8, 9 y 11 ustedes van a observar que hay administradores de primer orden, son aquellos que tienen esa dirección específica, administradores de segundo orden y que van continuando dentro de un manual previamente de procesos, y administradores consensuales y auxiliares, que eso lo establece el artículo 11. Tienen una especie de jerarquía en un plano organizacional. Bueno, registros de procesos y administradores concursales. ¿Qué es lo que se pretende en un contexto de 4 artículos? Tomen nota, 20, 28, 29, 30, 31. Se debe crear como dependencia del Ministerio de Economía mediante el Ministerio de Asuntos Registrales. ¿Sí? Que eso es lo que se está dilucidando. Artículo 28 establece asuntos registrales, el objeto de su inscripción 29, el registrador 30 y el secretario 31. ¿Estamos? Muy bien. Acreedores. Vamos a ir un poquito rápido porque necesito aterrizar en esta idea. Hay un comité de acreedores. Artículo 34-40. Establece los créditos privilegiados con privilegios especiales, que lo establece el artículo 49, cómo se va generando esas matices, cuál es la inversión. Con privilegio general va extendido a un grado más profundo, y créditos comunes, ¿verdad? Ustedes que lo que pretende es manejar la inversión bajo un contexto. Acreedores comunes, el artículo 51 establece claramente estos fenómenos importantes bajo esas perspectivas que pretenden. Y entonces tenemos algunos aspectos muy puntuales en relación a esas instituciones. En primer lugar, con privilegios especiales, privilegios generales y el créditos comunes. Los acreedores comunes lo tenemos en el artículo 51, los créditos de segundo orden y los acreedores de segundo orden, ¿verdad? Entonces, tenemos PRI especiales, generales, en contexto de los créditos comunes, acreedores comunes, y en contexto de créditos de segundo orden, acreedores de segundo orden, como tal. Vean la clasificación que establece. Me hace un favor de tener un aspecto. Y luego, un plan de reorganización bajo un esquema medible. Hay un objeto como tal de ese plan de organización y debe establecerse ciertos métodos de resoluciones de conflictos alternos a la problemática que se presenta. ¿Cuál sería su contenido? Lo establece el artículo 61. Debe existir una publicación, obviamente, ¿verdad? Para establecer la transparencia, su oposición correspondiente, su cumplimiento y, a falta de cumplimiento, cuáles serían las directrices a tomar bajo esa perspectiva. ¿Sí?
Muy bien, avancemos pues. ¿Cuál es el proceso concursal? ¿Y cuándo se fijan esas competencias? Generalmente, déjenme decirles que hay algo bien importante que hay que tomar en cuenta. El primer elemento lo vamos a encontrar previamente establecido en el artículo 75, los juzgados de primera instancia, el ramo civil con jurisdicción en el lugar donde el deudor tenga su domicilio. Ahí es donde toma relevancia esta materia. A mí, 75. Ojo con la competencia. Boletín judicial de insolvencia lo encontramos en el artículo 66. ¿Cuál es su contenido? ¿Cómo se genera? Y luego vienen los concursos. En primer lugar, el concurso voluntario, solicitado por el deudor, artículo 78. Y los concursos necesarios, solicitados por el acreedor, artículo 81. O sea, hay dos, voluntarios y necesarios. Un contexto de legalidad. Y aquí, gracias a Asprodegua que me trasladaron estos formatos, estos esquemas, miren, casi todos los esquemas son de por ahí. Proceso concursal de la ley de insolvencia. Ojo con eso. ¿Cómo es que se genera ese proceso? En primer lugar, el artículo 101 establece claramente este fenómeno. ¿Sí? El primer aspecto importante es una solicitud inicial, que lo establece el artículo 101. Puede ser un concurso voluntario, según el artículo 78-80, y un concurso necesario. Luego existe la comunicación o notificación. Al recibir la solicitud, el juez le mandará a notificar a la contraparte, debiendo mediar entre la notificación y la primera audiencia por lo menos 15 días. Eso lo establece el tercer párrafo del artículo 101. ¿Qué establece posteriormente la notificación? Bueno, obviamente le van a agendar una primera audiencia, donde vamos a establecer los medios de prueba, la declaración judicial del concurso, los planes de reorganización y la elección y nombramiento del administrador concursal, y eso es en un contexto del 105. Luego tenemos la aceptación del cargo, es decir, ¿acepta? Claro. Después de emitir la resolución, debe notificarse en el término de 2 días y ser aceptada por el administrador en un término de 5 días hábiles a partir de la notificación. 106 y 107 de esta ley. Luego existe no solo la posibilidad, sino lo que desarrollamos en su oportunidad, la posibilidad de establecer la publicación en el boletín electrónico de registro de procesos y administradores concursales. Esto es dentro del plazo de 3 días hábiles, tal como lo prevé el artículo 107. Verifiquemos crédito. Por supuesto, no se trata de otorgar así los créditos, sino dentro de los 15 días siguientes de la publicación de los acreedores, deberá presentarse a la verificación de crédito correspondiente. Eso lo establece el artículo 108. Luego está la publicación del inventario y lista de acreedores. Serán publicados por el administrador dentro de un plazo de 15 días hábiles de haberse elaborado el inventario dentro de la masa activa y la lista de acreedores. Esto es el 103. Mire, es decir, el procedimiento es del 101 hasta este momento el 103. ¿Puedo oponerme? Sí. Existe la posibilidad de una oposición dentro de los 10 días hábiles a la publicación de inventario que se considere interesado podrá oponerse al proceso ante el juez concursal. 114, 100. Aprobación de la lista de acreedores e inventarios. Dentro de los 8 días siguientes del vencimiento del plazo, se directará un auto de aprobación. Óyame, o sea, no es un auto que rechaza, sino es un auto de aprobación y se fijará una audiencia. Conforme a lo que establece el artículo 116, ¿verdad? Que habíamos desarrollado ese precepto. Luego existe una segunda audiencia, que esta segunda audiencia es para la presentación del informe final del administrador recomendando un plan de reorganización y esto obviamente debe celebrarse o debe abordarse obviamente dentro de un término de 30 días hábiles posterior a su aprobación. La autorización de acreedores. Los acreedores presentarán sus pronunciamientos. Si no hay acuerdo debe remitirse conforme en 3 días para su publicación.
dentro de los 5 días posteriores deberán formarse por escrito ante el juez si se prueba o se rechaza. Esto es de conformidad al artículo 118. Y hablamos de una liquidación, ¿verdad? Que sería el punto final. Si se encuentra con la aprobación o se cuenta con la aprobación, por lo menos del 60% de los acreedores, se publicará el plan en el boletín electrónico dentro del plazo de 3 días. Obviamente, si es que lo aprueba usted. Y luego se emitirá la resolución judicial ordenando una liquidación conforme al 118 y se dará por concluido el concurso mediante un auto final. Esto lo establece el 140. ¿Sí? Entonces tenemos relativamente un cúmulo de pasos que son 12. Solicitud inicial, notificación, primera audiencia, aceptación, publicación, verificación, publicación de inventario, oposición, aprobación de listas, segunda audiencia, autorización de acreedores y liquidación y conclusión. ¿Estamos? Este esquema es pregunta de parcial. No advertido, sí. ¿Qué recursos podemos interponer en ese contexto? 142 y 143. Se podrá impugnar las resoluciones mediante los recursos de revocatoria. ¿Sí? Tenemos una apelación 142 y 143 y procede entonces casación en alza. ¿Sí? Emocionante esta ley y esta grandota. La apelación obviamente será apelable los recursos autos que declaren el concurso. Número 1. 2, que acojan total o parcialmente la acción de revocatoria concursal. 3, que resuelva la terminación del concurso. 4, que declare el incumplimiento del plan de reorganización. 5, que ordene la liquidación de la masa activa. Y 6, que resuelva la oposición del plan de reorganización. ¿Sí? Trámite de la apelación, pues aquí está el trámite 143, voy a interponerlo entre los 3 días hábiles de notificada la resolución impugnada, ¿sí? Expresando los motivos y agravios toda la vida, y al recibir los autos la sala señalará audiencia para recibir los alegatos de las partes, y en la misma audiencia la sala debe resolver confirmando, modificando o revocando la resolución correspondiente. Esas son las facultades de una sala en alzada. ¿Cuáles son los juzgados especializados? Está pendiente. Se entiende que el organismo judicial debe crear juzgados especializados en un plazo máximo de 5 años a partir de la entrada en vigencia. Esto lo establece el artículo 105. ¿Sí? Pero para que estén atentos. Muy bien. ¿Ok? Esta era la ley que obviamente teníamos que abordar, ¿verdad? Muy bien. Dígame, Ana. Buenas noches, disculpe, una consulta. Por lo que estaba viendo en el último cuadrito de su diapositiva, no hay todavía juzgados que conozcan eso, ¿verdad? O tribunales. No, Lida, no, Lida. No. Ok, entonces no hay procesos todavía que sean procedentes a eso. No. Porque eso mismo le iba a preguntar, que no conozco ningún proceso de eso. Primera vez que no los sí lo había escuchado, pero nunca en conocimiento. Mire, el programa, yo lamento mucho que el programa no desarrolle eso, se lo digo así con toda expresión de causa, ¿verdad? Pero ustedes están para más, ¿verdad? Todos ustedes tienen que tener fresco. Y la única forma que encontré atendiendo obviamente uno va por niveles, a excepción de 2 o 3 compañeros, 4 compañeros que han estado en la práctica, de ahí, ¿cómo esquematizamos? Entonces esto es parte de lo actual, que sí, solo sí, se lo están viendo los compañeros de universidades privadas, lo ideal es que ustedes también estén en ese contexto, ¿sí? Bueno, esto era lo de la clase, finalizando la vía impugnativa y lo que es lo relativo a la ley de insolvencia. Para el parcial hay que tomarlo en cuenta. Voy a tratar de tomar un tiempo día de mañana para fijar lo que son los parámetros del trabajo y que eventualmente podamos tener ese apoyo en lo que se viene en el siguiente parcial. ¿Lo vieron? De ahí que fueron 5 puntos a los que fueron y se hablaron con el ICA Arenales de una prueba corta que él pasó. ¿Bien? ¿Estamos? Gracias. Los que no, pues que lo siento, ¿verdad, compañeros? Pero yo les adverto. ¿Bien?
Así es de que con todo el respeto, ustedes saben que llegar a clases también tiene su mérito y más estar con él. ¿Alguien más tenía una intervención? Sí, tengo una duda. Cuénteme. Como no hay procesos en sí, nosotros no incluye la tarea, ¿no? De eso, no tendría por qué, porque ¿de dónde lo vamos a sacar? Sería un proceso ficticio. Además, la sustanciación de ese proceso equipara 12 pasos. O sea, nosotros hicimos un análisis, le digo nosotros porque tenemos un equipo de docentes, un proyecto que tenemos y en el análisis determinamos esos pasos. Obviamente, ya en la práctica, los órganos jurisdiccionales que tengan a dilucidar ese extremo, pues obviamente van a haber algunas otras matices. Sin embargo, pues no podemos incluirlo en virtud que no existe la posibilidad ahora de que exista un proceso de esa naturaleza. ¿Estamos? Bueno, Gracias. tengo una premura, como ustedes pueden observar, estoy aún en el trabajo y deseo muchos éxitos espérenme, ¿no? Eso no significa que nos vamos. Tomen nota, durante esos 20 minutos, vamos a realizar una tarea, ¿sí? Lo que vamos a hacer es esquematizar, ¿sí? Pueden hacerlo a mano, a computadora, esquematizar. La tarea es durante va a ser 30 minutos. Esquematizar, pueden hacerlo a computadora, a mano, lo relativo a lo que es y de una vez se los voy a consignar ahorita en la tarea, si quieren pueden ver ahorita vamos a ver, de una vez porque si no me dicen no, déjenme ver algo aquí. En la plataforma que estamos utilizando, estoy creando una tarea en este momento y la tarea se va a denominar esquema del trámite de insolvencia. ¿Sí? Las instrucciones son atendiendo a lo visto en clases, realizar el esquema que se le ha requerido. Ok. Mire, ¿y será que va a tener puntos? Puede que tenga 5, puede que hasta en algún momento se exonere usted. Esquema del trámite de la ley de insolvencia. Ok. Muy bien. Lick, eso lo subimos a la plataforma. Por supuesto, ahorita estoy creando, hoy estamos 17 de septiembre, y dejar de recibir archivo después de la fecha límite, y lo voy a dejar hasta medianoche. Me imagino que aquí estamos con la hora opcional, 11:59. Okay. Está asignado, me lo hacen favor, ya está cargada la tarea, y cualquier duda o sugerencia, les mando un fuerte abrazo, y es para hoy. Feliz noche, hasta la próxima. Y si tenemos dudas, ¿le escribimos o le ponemos un comentario? La duda ya está, las dudas ya fueron aclaradas con los esquemas, o sea, lo que no esté en esquema. ¿O cuál sería la duda ahí? No sé, todavía no la he visto porque le estoy poniendo atención. Ya sería el esquema que usted colocó en... No. Es un esquema libre, no necesariamente tiene que ser el mío. Ok. Feliz noche, qué gusto saludarles. Dios les bendiga, los saludo mañana. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Noche, Luis.